corazón no temerá. Cuando estoy desesperado, tu mano no me soltará. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Al caminar por esos valles, tú vas conmigo, tú eres fiel, porque yo sé, tú no me dejas, tú me rodeas, no temeré. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Y en la oscuridad a mi lado vas, siempre permaneces, en cada temor de tu mano voy, siempre me sostienes. Y en la oscuridad a mi lado vas, siempre permaneces, en cada temor de tu mano voy, siempre me sostienes. Oh, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Amén, Señor, todo lo haces bien. Que el Señor les bendiga, amada iglesia. Bienvenidos a nuestro tiempo de Escuela de Campeones. Amados, seguimos meditando sobre el tema de la fe. Y en esta ocasión vamos a reflexionar bajo el título Victoria en momentos de tristeza. Voy a repetirlo. Victoria en momentos de tristeza. Así que por favor, ahí donde está, amado hermano, amada hermana, amigo, que te acabas de conectar, por favor, vamos a pedir la dirección de nuestro Señor Todopoderoso. Así que familia, abra su mente, abra su corazón para atesorar la palabra de Dios que nos habla acerca de este tema tan precioso que todo hijo de Dios debería de ejercitar. Vamos a la palabra. Abra ahí su Biblia, compártala ahí con su familia, con su hijo, con su esposo, con su esposa. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 26.
Mateo capítulo 26. Y vamos a puntualizar en los versículos 36 al 46. Pero vamos a hablar un poquito en el contexto de esta historia bíblica, en donde este capítulo habla acerca de la última cena que el Señor Jesús tuvo con sus discípulos. Y vámonos hasta el 20. Dice la palabra de Dios: al anochecer, Jesús se sentó a la mesa con los 12. Yo le estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Versículo 21. Mientras comían, les dijo: les digo la verdad, uno de ustedes me traicionará. Versículo 22. Ellos, muy afligidos, le preguntaron uno por uno: ¿seré yo, Señor? Y Jesús contestó: uno de ustedes que acaba de comer de este plato conmigo me traicionará. Versículo 24. Pues el Hijo del Hombre tiene que morir, tal como lo declararon las Escrituras hace mucho tiempo. Pero qué terrible será para el que lo traiciona. Para ese hombre sería mucho mejor no haber nacido. Versículo 25. Judas, el que lo iba a traicionar, también preguntó: ¿seré yo, Rabí? Y Jesús le dijo: tú lo has dicho. Versículo 26. Mientras comían, Jesús tomó un poco de pan y lo bendijo. Luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo: tómenlo y cómanlo, porque esto es mi cuerpo. Versículo 27. Y tomó en sus manos una copa de vino y dio gracias a Dios por ella. Se la dio a ellos y dijo: cada uno de ustedes beba de la copa. Versículo 28. Porque esto es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Es derramada como sacrificio para perdonar los pecados de muchos. Versículo 29. Acuérdese de lo que les digo: no volveré a beber vino hasta el día en que lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Versículo 30. Luego cantaron un himno y salieron al monte de los olivos. Y el versículo 31. En el camino Jesús les dijo: esta noche todos ustedes me abandonarán, porque las Escrituras dicen: Dios golpeará al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Versículo 32. Sin embargo, después de ser levantado de los muertos, iré delante de ustedes a Galilea y ahí los veré. Y el versículo 33 en adelante es donde Jesús predice la negación de Pedro. Este es otro acontecimiento que sucede en esta historia bíblica que estamos estudiando. Versículo 33. Pedro declaró: aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. Jesús le respondió: te digo la verdad, Pedro, esta misma noche, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Y el versículo 35 nos habla y nos dice: no, insistió Pedro, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás discípulos juraron lo mismo. Esta es palabra de Dios. Amada iglesia, hemos leído completo casi este capítulo para una mejor interpretación y una mejor revelación de la palabra de Dios. En cuanto al tema, se refiere victoria en momentos de tristeza. Vamos a orar. Padre Celestial, abrimos nuestro corazón y nuestra mente y nuestro espíritu a tu palabra para que nos sea revelada y ponerla
en práctica en nuestro diario vivir. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Hablemos acerca del contexto de este pasaje bíblico que acabamos de leer. Jesús acaba de tener una cena con sus discípulos, conocida por todos como la última cena. En términos generales, esa cena fue muy tensa, yo diría muy estresante para sus discípulos, para todos aquellos que estaban allí con él, al grado que nos dice la palabra de Dios que sus discípulos se afligieron mucho. Imagínese usted qué estresante de lo que estaba sucediendo en esa cena. Se lo voy a explicar. En esta cena, amada iglesia, Jesús puso en evidencia lo que Judas iba a hacer. Pero también en esta cena, Jesús le dijo a todos sus discípulos que ellos lo abandonarían. Vaya usted prestando atención de todo lo que está sucediendo en esta última cena de nuestro Señor Jesucristo con sus discípulos, esos hombres que anduvieron con él en su ministerio. Pero también en esa misma cena Jesús le dijo a Pedro que lo iba a negar 3 veces. Amada iglesia, realmente fue una cena muy difícil. En lo personal, doy gracias a Dios que no me tocó estar en ella. Gloria a Dios. ¿Por qué? Por todo lo que se estaba dando. Fue tensa, con un ambiente muy triste, con un ambiente muy doloroso para el maestro y por supuesto también para los que los acompañaban, que eran sus discípulos. Fue doloroso. Pero también en ese momento, en ese ambiente, se dio un ingrediente de mucho valor. ¿Cómo así, Pastor David? En esa misma cena, Jesucristo participó de la comunión con sus discípulos. Y eso fue un privilegio tan hermoso que vivieron estos hombres alrededor de ese Maestro, de ese Salvador, de ese Redentor. Como ven, pasó de todo. Por eso he escogido este pasaje bíblico, porque allí nos da una referencia total de momentos muy tristes en los últimos días de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Pasó de todo. Digo esto porque nuestro Señor Jesucristo se estaba preparando para tener su peor noche de toda su vida ministerial. ¿Y qué hizo Jesús? Con toda esta carga de tristeza que le embargaba en su corazón por esta situación que él estaba atravesando. Dice la palabra de Dios, si usted me acompaña a la palabra de Dios, en el versículo 36, nos habla y nos dice que se fue a orar. Versículo 36. Entonces Jesús fue con ellos al huerto del olivo llamado Getsemaní y dijo: siéntense aquí mientras voy allí para orar. Jesús fue a orar. Su corazón estaba triste. Había dolor en su corazón. Versículo 37. Y se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y angustiarse. Ya eran los últimos momentos de nuestro Señor Jesucristo. Momentos de tristeza. Versículo 38. Le dijo: mi alma está destrozada de tanta tristeza, hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Versículo 39. Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. Padre mío, si es posible,
que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Veamos. En otras palabras, como lo hemos dicho, fue la noche más difícil de nuestro Señor Jesucristo en el huerto del Getsemaní. Veamos entonces, hay algo importante con esto en mente. Yo quiero compartirles, amado, de 3 cosas que se encuentran en este pasaje bíblico que Jesús hizo en el huerto de Getsemaní y que nosotros como sus hijos tenemos que poner en práctica cuando vienen esos momentos de angustia, esos momentos de tristeza, esos momentos de dolor. Y mire qué importante. Yo quiero que por favor me preste mucha atención. Es importantísimo que nosotros tomemos en cuenta esa enseñanza bíblica que nos deja esta porción de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en esos momentos tan dolorosos que Él tuvo. Lo primero que hizo Jesús fue que corrió a su Padre. Mire qué importante, mire qué interesante. Cuando vienen esos momentos de angustia, el Señor nos está enseñando que tenemos que correr a nuestro Padre. Y eso fue lo que hizo Él. En primer lugar, corrió a su Padre. Versículo 39. Ahí nos lo dice, empezando el versículo, en la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra de Dios, Él se adelantó un poco más. Eso nos indica que Él apresuró sus pasos. Él corrió, en otras palabras. Corrió y se inclinó rostro en tierra a orar. Y dijo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento. Había dolor, había sufrimiento en el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Vemos que el pasaje bíblico, hemos hecho un relato de lo que ha sucedido y fueron momentos de tristeza, momentos de angustia, momentos de dolor. Mire qué interesante se vuelve esto. Jesús, en otras palabras, nos está mostrando su debilidad. Porque Él era 100% Dios, pero también era 100% hombre. Y Él, cuando Él dice que corrió, se inclinó, se postró, oró a su Padre, nos está mostrando una debilidad en su humanidad. Él necesitaba fortalecer de su Padre en esa tristeza que le embargaba. Amada iglesia, en momentos de tristeza, corramos al Padre. Y esto es lo que nos enseña este pasaje bíblico. Tenemos que correr al Padre. ¿Por qué? Porque Él sabe lo que padecemos. Él sabe nuestras necesidades. Digámosle que es el único que nos puede ayudar para poder salir de esa tristeza, de ese problema, de esa dificultad, de esa angustia. Él nos conoce. Él sabe cómo tú te sientes y yo me siento. Todos tenemos momentos de tristeza. Todos tenemos momentos de angustia. Todos tenemos problemas. Amado, se vale que le digamos a Dios que estamos tristes. Se vale que le digamos que somos débiles. Se vale que le expresemos nuestro sentimiento, nuestra incapacidad. Somos incapaces de salir de nuestras tristezas, de salir de nuestros problemas por nuestras propias fuerzas, por nuestros propios medios. ¿Qué tenemos que hacer, amados? Correr a nuestro Padre y decirle qué es lo que siente nuestro corazón, qué es lo que estamos viviendo. En otras palabras, esto se llama confianza. El Señor en ningún momento nos ha mentido. Él nos ha dicho en su palabra
que en este mundo tendríamos preocupaciones, tendríamos aflicciones, tendríamos tristeza, pero deberíamos de confiar en Él porque Él ha vencido al mundo. Esto se llama confianza y esto va amarrado con tu fe y mi fe, de ese granito de fe que el Señor nos los ha dado. Tenemos que activarlo, tenemos que desarrollarlo, tenemos que expresarle al Señor cómo nos sentimos. No podemos hacer otra cosa, no podemos ir a ningún lado. Amada iglesia, la construcción de una buena comunión con el Señor se lleva a cabo únicamente en momentos difíciles de nuestra vida, en momentos de mucha tristeza. Y el apóstol Pablo lo tenía muy claro. En la epístola a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 15, yo voy a leerle la Nueva Traducción Viviente, nos habla y nos dice, y está predicando a la iglesia de los romanos y les dice, y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. No. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre. En otras palabras, Abba Papito. Y el versículo 16 de este mismo capítulo 8 de Romanos nos habla y nos dice, pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Corramos al Padre. ¿Por qué, Pastor David? Porque la prioridad de Jesús en ese momento de tristeza en su vida fue la comunión con su Padre. Corrió a su Padre. La prioridad de Jesús en su vida fue la intimidad con su Padre. Y todo esto dio como resultado la victoria de Jesús en su ministerio. Fue la relación íntima que tuvo con su Padre. Jesús cumplió el plan que su Padre le había mandado a hacer. Por eso hay un pasaje bíblico tierno en la palabra de Dios, y en este momento yo lo recuerdo, que se encuentra en Mateo capítulo 3, versículo 17. Voy a leerle la Reina Valera. Y dice la palabra de Dios, el Padre refiriéndose a su Hijo, y una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Qué bueno que el Señor nuestro Padre diga eso de nosotros. Y la buena noticia, amada iglesia, que les tengo es que también tu Padre está contigo en esos momentos de tristeza. Dice la palabra de Dios que Él está y estará con nosotros todos los días de nuestra vida. Nunca te va a abandonar, nunca me va a abandonar en los momentos más oscuros y más difíciles de mi vida y de tu vida. Momentos de dificultad, problemas que estemos atravesando, Él siempre va a estar con nosotros. Pero ¿qué tenemos que hacer? Correr a Él. Tenemos que entender que tenemos que correr a Él. Yo quiero preguntar en este momento una pregunta tan sencilla, pero que nos debe servir para poder reflexionar. ¿A quién corremos en los momentos de mucha tristeza o dificultad? ¿A quién corres tú? ¿A dónde corro yo? ¿Corremos a nuestros amigos? ¿Corremos al banco? ¿Corremos al jefe? ¿Corremos a los abogados? No. ¿A dónde debemos de correr? Tenemos que correr a nuestro Padre, que es el único que nos va a sacar de esta tristeza que nos invade o nos está invadiendo en nuestra vida. Momentos difíciles, no te olvides de correr a tu Padre. ¿Por qué? Porque tenemos una enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, que eso hizo Él en los momentos más tristes y más difíciles de su ministerio. Segundo, ¿qué hizo Jesús en el Getsemaní? Y que nosotros también tenemos que poner en práctica. Segundo, tuvo temor de Dios. Voy a repetirlo. Tuvo temor de su Padre. No le tuvo miedo, sino que temor.
Esto es, tuvo reverencia a su padre. ¿Qué significa? Respeto, honra, importancia, confianza, fe al Creador. Y eso es lo que tú y yo tenemos que tener al Señor, a nuestro Dios. No miedo, sino que debemos tenerle respeto, debemos de honrarlo, tenemos que tener confianza en Él. Y dice que Él tuvo temor de Dios, tuvo una profunda confianza de su Padre, que era el único que lo podía sacar de la situación que a él le embargaba, esa tristeza que él tenía. Nunca dejó de poner su confianza en su Padre. ¿Por qué? Porque él sabía perfectamente que era el único que podía ayudarle a salir de esa tristeza profunda que estaba en su corazón. Y en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 5, versículo 7 de la Reina Valera, lo confirma, o más bien lo afirma. Y dice la palabra de Dios: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Aquí lo afirma. Cuando le tenemos respeto, cuando le tenemos temor, vamos a Él, nuestras oraciones, nuestras peticiones serán oídas. Amados, lo primero que el enemigo quiere que usted y yo hagamos es que perdamos el respeto y el temor a nuestro Padre. El enemigo lo que quiere es que empecemos a perder esa fe que Él nos ha dado, que no la podamos desarrollar, que no podamos entrar a la palabra de Dios para poder aumentar nuestra fe. ¿Qué es lo que quiere el enemigo? Que irrespetemos al Señor, reclamando de la situación difícil en la cual estamos atravesando o nos encontramos. Eso es lo que Él quiere, que reneguemos, que protestemos, que le faltemos el respeto, que no tengamos reverencia, pero tú y yo debemos de tener temor a Dios, porque Él es el único que nos puede sacar de nuestros problemas. Hay un ejemplo bíblico en la cual vemos aquí de que hubo una mujer que le dijo a su marido que irrespetara al Señor. Vamos al libro de Job, capítulo 2, versículo 9 y 10 de la Reina Valera. Y escuche lo que dijo. Entonces le dijo su mujer a Job: ¿aún retienes tu integridad? En otras palabras le digo, ¿aún tienes reverencias a ese Dios? ¿Aún confías en ese Dios? ¿Aún le temes a ese Dios? Miren el atrevimiento de esta mujer. Maldice a tu Dios y muérete. Claro, yo tengo por entendido que la mujer miraba, tenía tristeza de ver a su marido en la condición que estaba, pero no era para que le diera este ejemplo. Y miren lo que le dijo Job, la respuesta a su mujer. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal, ¿no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job por sus labios. Esto es lo que ejemplo para nosotros. Reverencia, respeto a nuestro Padre Celestial. Amada iglesia, no importa la condición en la cual nos encontremos o estemos atravesando o las situaciones más difíciles, así como los tuvo el Señor Jesús en el Getsemaní. Tenemos que tener reverencia a nuestro Dios. Si nos mantenemos con ese temor reverente, si mantenemos nuestra confianza plena en Él, si activamos nuestra fe, el Señor nos dará la victoria, el Señor nos dará la salida. Y un ejemplo que yo tengo cuando me voy a leer
el libro de Salmos y tengo referencia del salmista David en el Salmo 25, capítulo 14, me lo confirma, que este hombre sabía el Dios que tenía temor de ese Dios. Dice el Salmo 25, 14, Reina Valera del 60, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. En otras palabras, los que lo honran, los que lo respetan. Y a ellos hará conocer su pacto, o sea, su alianza, sus promesas. Y el versículo 15 nos habla y nos dice de este mismo Salmo 25. Mis ojos están siempre hacia Jehová, decía este salmista. ¿Lo puedes decir tú? Lo repetimos. Mis ojos están siempre hacia Jehová. Allí debe estar nuestra mirada, a ese Dios todopoderoso, porque Él sacará mis pies de la red. En otras palabras, Él nos sacará de la situación difícil en la cual nosotros nos estemos encontrando o nos esté pasando. Lo tercero que hizo Jesús en el Getsemaní y que nosotros también tenemos que ponerlo en práctica es que nuestro Señor Jesucristo obedeció a su Padre. Voy a repetirlo. Nuestro Señor Jesucristo obedeció a su Padre. Vaya conmigo al Evangelio de Mateo 26, 39, nueva traducción viviente. Vamos a leerlo completo, pero me interesa la parte última de este versículo. Dice la palabra de Dios: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento. Había dolor, amados, en el corazón de Jesús. Sin embargo, le dice: quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Obedeció a su Padre. Es importante y es imperativo para un hijo de Dios obedecer al Padre Celestial. Y hay un versículo que lo afirma lo que estamos hablando. Hebreos capítulo 5, versículo 8. Dice la palabra de Dios en la Reina Valera del 60. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Igual que nosotros. Nosotros somos hijos y Él es nuestro Padre. Por lo tanto, tenemos que aprender a obedecer a nuestro Padre. Y por esa obediencia, Él premia a su Hijo. Salió, venció, resucitó, padeció, sufrió, pero su Padre estaba atento al clamor de su Hijo por esa obediencia. Versículo 9 de esta cita bíblica de Hebreos, capítulo 5, dice la palabra de Dios: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Versículo 10: y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Mire qué importante, mire qué interesante. Amada iglesia, cuando nos encontremos en nuestro Getsemaní, en esa tristeza, en ese sufrimiento, tenemos que ser obedientes, diciéndole al Señor: si estoy en esta amargura de tristeza, en esta soledad, en este sufrimiento, en esta dificultad, en esta situación que solamente me da tristeza, que se haga tu voluntad y no la mía, porque Él nos va a dar la victoria. Muchas veces hemos tenido momentos difíciles que vienen a nuestra vida, pero tenemos que obedecer. A veces es necesario que nosotros podamos padecer esto, pero nos llama el Señor a que le obedezcamos. Él quiere que le obedezcamos y que pongamos toda nuestra confianza en Él, porque Él nos va a sacar de la situación de tristeza en la cual estamos atravesando. En cualquier crisis tenemos que aprender a obedecer al Señor.
No tenemos que estar echando la culpa a medio mundo, sino decirle al Padre que se haga tu voluntad y no la mía. Porque muchos no queremos estar en sufrimiento, no queremos estar en tristeza. Hemos tenido un año tan difícil como fue el año 2020, allá por marzo. Hoy, a marzo del 21, llevamos un año y ha sido de mucha tristeza. Ha embargado sufrimiento nuestro corazón. Han habido lágrimas, ha habido mucho dolor y muchos no quisiéramos pasar esto. Familias que han perdido a sus familiares, padres que han perdido a sus hijos, esposos a sus esposas. Ha llegado ese sufrimiento, ha llegado quizás esa amargura, pero no quisiéramos pasar esto. Pero lo que tenemos que ser obedientes a su palabra, que se haga tu voluntad, Señor. Lo que el Señor quiere es que nos rindamos delante de Él, que nos sometamos totalmente a Él en obediencia, dejándole todo aquello que nos está dando ese sufrimiento. Él sabrá cuándo el momento oportuno para poder sacarnos de esa situación. Le tengo una buena noticia. El Señor, tu Señor, mi Señor, ¿sabe lo que quiere? Llevarnos de victoria en victoria y de gloria en gloria. Pero es necesario que nosotros le obedezcamos a Él. Amados, termino. Es tiempo, iglesia, que despertemos. Sí, momentos difíciles hemos estado viviendo, pero Dios quiere trabajar en tu vida y en mi vida. Y es imperativo, amigo, amado, que te acabas de conectar, hermano, hermanita, que estás en esta situación difícil. Es imperativo que tú y yo pongamos en práctica lo que Jesús hizo en el huerto de Getsemaní, cuando Él está atravesando esos momentos llenos de tristeza, llenos de profundo dolor en su vida ministerial. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que poner en práctica? Número 1, correr a Dios. 2, tenemos que tener temor a Dios, respetándolo, teniendo reverencia a su palabra, confianza total en Él, honrándole. Y por último, obedeciendo a Dios. ¿En qué? En su palabra, haciendo su voluntad y no la nuestra. Tenemos que obedecer la palabra de Dios. Ese es el libro de la vida, es nuestro guía, es nuestro manual. Él dice en su palabra cómo debemos de conducirnos, cómo debemos de obedecerle, qué es lo bueno, qué es lo malo. Tenemos que hacer estos 3 pasos importantísimos. Si cumplimos todo esto, Él nos dará la victoria en todo lo que emprendamos y en todo lo que hagamos. Amada iglesia, Jesús es el perfecto autor y consumador de la fe. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, principalmente por esta enseñanza tan hermosa de la fe, en donde nos has hablado acerca de algunos consejos y algunas verdades bíblicas que debemos de tomar en cuenta en nuestro diario vivir para ser bendecidos por tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amado Padre Celestial, bendice a cada hermano, a cada hermana, a cada amigo que se ha conectado o se va a conectar a futuro para poder escuchar este mensaje. Bendícelo, Señor. Queremos que tu presencia y el poder de tu Espíritu Santo se quede en cada hogar de nuestros hermanos y amigos que estuvieron conectados en esta ocasión. Y a ti, amada iglesia, que Jehová te bendiga, que Jehová te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que ese Dios Altísimo alce sobre ti su rostro y ponga esa paz que solamente Él puede dar en tu corazón y en el corazón de tu familia. Amados, solamente me resta recordarles nuestros cultos, nuestros servicios dominicales, 9 de la mañana,
fiesta en su presencia, a las 10 de la mañana, el tiempo de escuela bíblica infantil, de 10:15 a 10:45, nuestro tiempo de oración, eso es presencial en Iglesia Puerta de Esperanza, y por supuesto a las 11 de la mañana, fiesta en su presencia 2, por las plataformas digitales. Amada Iglesia, que el Señor me lo bendiga, que el Señor me lo guarde y que Dios le dé esa bendición y esa paz que solamente Él la puede dar. Les amo mucho en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Nos vemos muy pronto. Este tiempo de reflexión ha concluido y su propósito es enseñarnos a vivir una vida disciplinada y exitosa, pero sobre todo que conozcas a quien te creó, te cuida y te ama a tal punto que fue capaz de dar su vida por ti. Si hoy deseas entregar tu vida a Cristo, haz esta sencilla oración con fe. Padre Celestial, me arrepiento de mis pecados y de vivir lejos de ti. Ven a mi vida, te la entrego sin reservas. Hazme una nueva persona y ayúdame a vivir para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. Si has hecho tuya esta oración o quieres más información acerca de tu decisión, escríbenos a info@puertadesperanza.org.sb. Será un gusto saber de ti.